Juventud e Infancia del Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España, don Rubén Pérez Correa. Muchísimas gracias, presidenta del tercer sector, secretaria general de Infancia, presidente de la Diputación de Badajoz y, por supuesto, también la presidenta de la Asamblea de Extremadura. En el poco tiempo que nosotros llevamos como ministerio, esto ha sido también, sé que es una casa de todos los extremeños y las extremeñas, pero desde luego siempre se nos ha abierto para la acción de este Gobierno. Hemos podido utilizar estas instalaciones para tener encuentros en entidades y creo que es un ejemplo de colaboración de un espacio de estas características y creo que eso en la política actual es de agradecer muchísimo que nos hayáis invitado a estar aquí celebrando este Día del Tercer Sector, entre otras cosas, porque en los 9 meses que lleva este ministerio, 9 meses que para mí me parecen ya toda una vida, pero 9 meses, nos hemos dado cuenta o intuimos una serie de principios que para nosotros son fundamentales en la construcción de un ministerio que nunca ha existido en la arquitectura institucional de este país, como es nuestro ministerio, ¿no? Y eso responde a varias cuestiones que para nosotros también son de vértigo, ¿no? Nuestro compromiso, como tanto la ministra Sira Rego como el secretario de Estado, como sus directores, los directores, hasta el último personal que tenemos en las estructuras del propio ministerio, nos da vértigo poner la responsabilidad de construir un ministerio sobre bases sólidas que permanezca a futuro en el desarrollo institucional de este país. Esto siempre es un reto, ¿no? Que se entienda que tenemos que tener un ministerio de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes y que lo tenemos que tener precisamente por muchas de las cuestiones que la gente y los cargos y las personas que han hablado hasta ahora y seguramente las que hablarán en las siguientes mesas lo ponen muy en el foco, ¿no? Este país tiene un déficit importante con nuestra infancia y con nuestra adolescencia y con nuestros jóvenes, ¿no? Que lo tenemos es evidente en el ciclo histórico, lo tenemos, yo soy gallego, parece que me he traído el clima conmigo cuando he venido hasta aquí, pero sé que también Extremadura, tenemos un déficit histórico con nuestros jóvenes que han emigrado a lo largo de generaciones precisamente por no ser capaces de construir un país que diera oportunidades para que la migración no se produjera de manera importante. Porque el derecho de las personas es a desarrollar siempre su proyecto en donde tienen sus lazos afectivos, en donde tienen sus lazos, obviamente, familiares. Pero creo que también este país tiene una deuda histórica porque a nada que vamos rascando en la situación de nuestros niños, de nuestras niñas, en la situación de la infancia y la adolescencia, vamos encontrando grandes carencias que no son solo legislativas, que no son solo de recursos públicos, que tienen que ver también con el diseño de un modelo de país. Y nos vamos dando cuenta en la configuración del Ministerio que ese modelo de país lo tiene mapeado, lo tiene construido, lo tiene denunciado y, por desgracia, muchas veces no lo tenemos escuchado los poderes públicos, un importante, trascendental y ejemplar tercer sector que tenemos en este país, que creo, además, que es uno de los más importantes dentro de la interacción entre administración pública y sociedad civil. El tercer sector es el que nos ha alertado durante muchos años de las políticas públicas que teníamos que desarrollar las administraciones. El tercer sector es el que alertaba de que la pobreza infantil, que es quizás el tema central de lo que hoy vamos a hablar aquí, se cronificaba en nuestro país y que se producía una paradoja terrible y que hipoteca el futuro también, que es que se transmite intergeneracionalmente. Que un niño pobre nace en un ambiente pobre, en un ambiente de exclusión, pero es muy probable que a lo largo de su vida la pobreza la acompañe y la ruptura de esa transición es cada vez más difícil. Que las bolsas de pobreza se convierten muchas veces en realidades barriales, en realidades sociales. Tenemos focalizados cuáles son los barrios de nuestro país donde los niveles de renta y donde las acciones de políticas sociales se tienen que determinar, y es el tercer sector el que lleva muchos años diciéndonos cómo tenemos que desarrollar las políticas. Y como Ministerio en Construcción me puedo permitir también algunas licencias porque nos hemos podido permitir el hecho de haber también nacido en un momento de prórroga presupuestaria, pues nos ha permitido también hacer una profunda reflexión sobre los recursos públicos y una profunda reflexión sobre un concepto que muchas veces es paralizante, y es la eterna discusión sobre las competencias.
Lo hemos visto. ¿Quién tiene competencias en materia de vivienda? ¿Quién tiene competencias en materia de servicios sociales? ¿Quién tiene competencia en materia de determinados recursos que sabemos que pueden paliar las situaciones derivadas de la pobreza infantil? Pues todas las administraciones. Todas y cada una de las administraciones pueden hacer con sus contribuciones, con sus diseños de políticas presupuestarias, con sus diseños de programas, desde un pequeño ayuntamiento hasta la propia Comisión Europea, podemos hacer políticas serias y coordinadas en materia de lucha contra la pobreza infantil. ¿Y qué hace falta? Pues hace falta, desde luego, cuestiones que pongan una coordinación entre administraciones y un acuerdo muy importante de país que nosotros hemos focalizado en un pacto de Estado. Y es cierto que la figura del pacto de Estado es más enunciativa. Siempre se ponen muchas veces grandes pactos de Estado, pero creemos que este tiene la suficiente trascendencia como para que el pacto de Estado que desde el Ministerio vamos a formular al conjunto del Gobierno, al conjunto de las administraciones y al conjunto de la sociedad civil pongan el foco en una serie de cuestiones que podrían ser interpretativas, pero creo que ya empiezan a ser absolutamente imposibles de no atender de manera inmediata. La primera, la cuestión de la coordinación presupuestaria. Nuestro Ministerio cree que este pacto de Estado tiene que poner una senda importante en una coordinación entre los recursos y una optimización de los recursos que tienen todas las administraciones, ¿no? Nosotros hemos puesto también encima de la mesa que existen muchas veces recursos que no se ejecutan en el conjunto de las administraciones, empezando también por las administraciones de la Administración General del Estado, y recursos que muchas veces se duplican en cuanto a acción de lucha contra la pobreza y la exclusión. Y creo que eso sería una de las grandes cuestiones esenciales que tenemos que poner encima de la mesa. El Pacto de Estado que desde el Ministerio estamos diseñando, ya ha anunciado la ministra en una serie de reuniones con entidades muy significadas, algunas están aquí presentes, para abordarlo, toca uno de los instrumentos que en cuanto a recursos y en cuanto a coordinación ha puesto la Unión Europea encima de la mesa, la Garantía Infantil Europea. Son muchos recursos económicos que tenemos que realizar un esfuerzo colectivo entre todas las administraciones para captar. Nosotros tenemos también la certeza de que hay que bajar también esos recursos a la capacidad de captarlos de determinadas administraciones que lo tienen más difícil en cuanto a recursos humanos y en cuanto a estructura para poder hacerlo. Fundamentalmente los ayuntamientos. El día 29 de este mes nos vamos a reunir con la Federación Española de Municipios y Provincias porque nosotros tenemos un objetivo que ya le hemos dicho en la anterior legislatura a la Unión Europea en reducir en el horizonte del año 2030, reducir en 713.000 niños y niñas que están en los umbrales de pobreza. Eso es un reto que se ha marcado y que obliga a que los recursos que ya existen, que están consignados a través de la Garantía Infantil Europea, lleguen a todas las administraciones para que las administraciones los distribuyan precisamente entre esos importantes números de niños y niñas. Sabemos que los ayuntamientos no pueden muchas veces gestionar el acceso a la Garantía Infantil Europea, que recoge cosas tan esenciales dentro de una política de lucha contra la pobreza, que por ejemplo son los comedores escolares, que es la generalización de la educación de 0 a 3 años, que son los programas garantistas de salud infanto-juvenil y dentro de esos programas una parte importante como es la salud mental. Hemos hablado mucho estos días de salud mental, ayer mismo con el Día Internacional de la Salud Mental, pero estamos viendo que la cronificación de problemas relacionados con salud mental en nuestros menores, y no es una indicación que tengamos las administraciones que estamos aquí, sino que también las entidades del tercer sector, el teléfono del menor lleva alertando ya muchos años, necesitamos que esa Garantía Infantil Europea se solidifique en el conjunto de las administraciones y captemos los suficientes recursos para generalizar un derecho. Es una parte importante del reto que no interpela solo, como digo, a nuestro Ministerio, sino que interpela al conjunto de las administraciones públicas y que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Pero que luego hay una serie de acciones coordinadas que nosotros hemos entendido como centrales, no solo nosotros en el sentido de la acción de Gobierno, sino que nos lo habían pedido significadamente plataformas, como puede ser la plataforma de la infancia, que es la renta universal por crianza. Es un debate que es notorio que es un debate que tenemos también en el seno del Gobierno,
pero para nosotros es importantísimo el liderazgo del Ministerio de Derechos Sociales para implementar en esta legislatura la renta universal de prestación por crianza. Esto quiere decir que llegue a toda la ciudadanía, que tenga un recurso económico independientemente del nivel de renta y que se corrija con la fiscalidad como son las rentas universales. Para nosotros es un instrumento absolutamente central, lo hemos dicho y lo estamos trabajando con el ministro Bustinduy, para que sea uno de los ejes de acción de esta legislatura, una renta que permita, efectivamente, complementada con otras acciones, reducir esos niveles de pobreza infantil y reducir esa transmisión intergeneracional de esa pobreza. Y, desde luego, la cuestión que para nosotros es ahora mismo el foco central del debate, y afortunadamente creo que tanto en la Asamblea de Extremadura como hasta el último ayuntamiento de este país una moción siempre llega para hablar de la situación de la vivienda. Podemos mejorar cuantitativamente las cuestiones en materia sociolaboral y es indudable que esto ha pasado. La generalización de los aumentos del salario mínimo interprofesional han ayudado a muchas familias a contrarrestar situaciones económicas muy importantes. Hemos reducido significativamente en las últimas legislaturas el paro estructural juvenil, era una realidad en este país, llegó a escalar hasta el 51%. La negociación colectiva, lo que nos trasladan las organizaciones sindicales y la patronal, es que se están dando incrementos en la negociación colectiva y en los convenios colectivos. Pero si la vivienda sigue escalando de manera descabalgada en indicadores absolutamente absurdos para una sociedad que tiene unos ingresos monetarios y unos salarios medios que son los que son, si sigue la situación de la vivienda, no vamos a poder despejar la incógnita de cómo reducimos la pobreza infantil en este país. Ese es el eje de trabajo. Nosotros creemos que hay una buena ley de vivienda en ámbito estatal y seguimos pensando que su aplicación va a ayudar a muchos ayuntamientos. Las zonas tensionadas lo han demostrado iniciativas muy parecidas a la Ley Estatal de Vivienda que ha desarrollado, por ejemplo, Cataluña, donde ya es evidente que las zonas tensionadas de alquiler se está reduciendo y los servicios sociales empiezan a diagnosticar también si las reducciones, es cierto que es demasiado pronto, pero hacer una traslación si las reducciones de precio en la vivienda, si la accesibilidad de la vivienda, si la generalización de construcción de vivienda pública, de titularidad pública en los parques que se pueda desarrollar, si eso también va a ayudar a una significada reducción de la pobreza. Por lo tanto, para nuestro ministerio, como digo, un reto importante es trabajar en un ámbito de competencias compartidas con mucha gente, con muchas administraciones, y es también un reto trabajar con un tercer sector que nos ha ayudado mucho. El tercer sector, lo decía la ministra y yo mismo en alguna intervención, el tercer sector nos dio ya el diseño de cómo tenía que ser el ministerio. Nos dijo cómo tenían que ser los temas centrales de infancia y juventud en el conjunto de las acciones públicas. Nos dijo cuáles eran los focos y cuáles eran los cuellos de botella que nosotros teníamos que mapear en el conjunto del territorio para construir un país que se diga amable para los niños, las niñas y con futuro para nuestros jóvenes. El tercer sector nos ha puesto una serie de retos. Sistemáticamente nos remite también recomendaciones legislativas. Y para nosotros, este Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil, en el que ya estamos trabajando, como digo, recogiendo algunas de las cuestiones que como país tenemos que desarrollar, recogiendo también una serie de retos, creo que este Pacto de Estado hará amalgama en el conjunto de las administraciones con el mejor pegamento que existe, que es el tercer sector. Hay un precedente. Hemos sido capaces de llegar a consensos importantes. Hablaba, no sé dónde está ahora, pero hablaba hace poco, ahora en estos minutos, con una de las diputadas de la ponencia de la ley de la ELA. Ayer ver esa votación todo en verde en el Congreso de los Diputados pues nos pone a todos alegres pensar que hay esperanza de normalizar la política sobre lo común y sobre lo que no tiene que tener discusión y sobre lo que tiene que ser política de consenso. Este país tiene que tener consensos en materia de infancia. No hay ninguna brecha, no hay ningún acicate, no hay nada que justifique que no seamos capaces de llegar a consensos en materia de infancia en todos los ámbitos, desde la infancia que migra sola hasta cuáles son las administraciones que tienen que resolver la disyuntiva de rebajar esos niveles de pobreza estructural, ¿no? Y creo que ese pegamento hay precedentes importantes que se consiguieron en materia de infancia en la anterior legislatura, como por ejemplo fue la LOPIVI, la propia Ley Orgánica de Protección de los Menores ante las Violencias. ¿Quién fue el amalgama, quién fue capaz de que las organizaciones políticas, de que los grupos parlamentarios, de que las administraciones nos pusiéramos de acuerdo en que esa ley era importante, trascendental y que desarrollaba un país mucho más democrático
y mucho más justo, el tercer sector. Sin el tercer sector no hubiéramos llegado a amplios consensos en la LOPIBI, que ya vamos a sacar desde el Ministerio en la primera evaluación de seguimiento en fechas inmediatas, una primera evaluación que nos pone algunos hitos que se han resuelto, pero sobre todo que también nos abronca sobre determinadas cuestiones que tenemos que desarrollar de la propia ley, y es evidente que tiene que ser así. Pero creo que eso va a pasar también con el Pacto de Estado de lucha contra la pobreza infantil y con los grandes acuerdos de Estado de lucha contra la pobreza y la exclusión de un segmento importante que está llamado no solo a ser el futuro de nuestro país, sino ya a ser el presente. Por lo tanto, sé que lo normal es que siempre se nos pida a los ministerios que hagamos cosas. Nosotros queremos pediros, quizás con esa licencia que nos permite ser el ministerio joven, os pedimos al tercer sector que seáis otra vez ese pegamento, esa amalgama, que saquemos muchos focos de la infancia en los debates políticos, que aquellos partidos que quieren utilizar a la infancia, independientemente de su origen y su situación legal, que quieren utilizarlos como metralla para una guerra absolutamente insostenible desde el punto de vista humanitario, queden fuera de la agenda política de este país, que cuando hablemos de infancia hablemos de la Convención de Derechos del Niño, hablemos de las cosas que nos vinculan como sociedad, y en ese sentido nuestro compromiso de que el tercer sector, que no solo tiene que tener un día para nosotros, que debe de ser para nosotros la acción directa, diaria y permanente de un ministerio, que seáis el pegamento para conseguir que este país, dentro de muy poco, si podemos ya en esta legislatura, los números nos permitan estar también orgullosos de que somos un país que cumple con lo que está llamado a construir la España del futuro, que son los niños y las niñas. Muchísimas gracias.